Saludos y bendiciones en este nuevo día. Bienvenidos a nuestro servicio dominical online, directo en vivo, en tiempo real, hoy 20 de junio, para la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si usted se ha conectado desde cualquier parte de Venezuela, si se ha conectado desde cualquier parte de América Latina, de Europa, desde cualquier parte del mundo, queremos darle nuestra más sincera y cordial bienvenida a nuestra reunión online. Soy el pastor Elio Franco, pastor de la Comunidad Apostólica y Profética Palabras de Vida, y es un honor y es una bendición de Dios contar con su presencia en esta hora de la mañana. Nuestra recomendación: avísele al resto de su familia, avísele al resto de su grupo familiar, donde quiera que se encuentre, para que se conecten a la línea de la bendición. Hoy se está celebrando en el mundo entero el Día Internacional del Padre. Saludamos y bendecimos a todos los padres en este día. Saludamos y bendecimos a esos padres esforzados, valientes, determinados, esos padres comprometidos en levantar una generación espiritual de hombres y de mujeres que sirven a Dios. Así que les bendecimos y les felicitamos donde quiera que se encuentren. Clamamos al Señor por los padres que en este momento se encuentran quebrantados de salud, se encuentran quizás en cama, se encuentran en una situación de limitación física, para que la mano del Señor se extienda con su amor, con su gracia, con su misericordia, y los toque, los levante y los restaure en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a dar inicio en la mañana de hoy a nuestra actividad, a nuestro servicio, a nuestra reunión. Saludos y bendiciones a mi amada esposa, fiel compañera, orando constantemente por estas transmisiones. Saludos a nuestra hermana, hija espiritual, Rubí Doria. Está reunida junto con toda su familia, atenta a la palabra que hoy vamos a compartir. Vamos a orar, porque la palabra del Señor dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Padre, en el nombre maravilloso y bendito de nuestro Señor Jesucristo, queremos darte las gracias por este nuevo día de vida, de salud, de victoria y de propósito. Creemos, Padre, como dice la palabra en Lamentaciones 3:22, que tus misericordias son nuevas cada mañana. Estamos agradecidos porque tú has sido bueno con nosotros. De ti desciende toda buena dádiva y todo don perfecto. Cubrimos nuestras vidas con el poder maravilloso de tu sangre y declaramos en tu nombre tu victoria. Toma el control de todo lo que hagamos en este día, en esta mañana y en este instante. Señor, queremos a través, Señor, de este recurso tan maravilloso, bendecir a todas las naciones de la tierra. Bendecir a cada familia, bendecir a cada hombre, a cada mujer, a cada siervo, a cada sierva de Dios, hasta donde llegue, Señor, esta señal. Cubrimos con tu sangre las transmisiones, las redes, la internet. Cubrimos con tu sangre, Señor, la transmisión satelital, y declaramos que hoy la palabra, como dijo el apóstol Pablo, correrá y será glorificada. Señor, te agradecemos en el nombre de Jesús, Padre, porque creemos que tú tienes el control de todas las cosas. Padre, que todo está bajo tu dominio, y si tú tienes el control
de todas las cosas, todo estará bien. Ayúdanos, oh Señor, que hoy la palabra caiga en un buen terreno, que hoy la palabra surta un gran efecto en el nombre de Jesús de Nazaret. Que hoy, Señor, tu palabra, Padre, encuentre cabida en los corazones en el nombre de Jesús. Que seamos buena tierra y que tengamos oídos espirituales abiertos para recibir lo que tú tienes preparado para nosotros. En Cristo lo declaramos hecho. Te damos las gracias y te adoramos. Amén y amén. Repórtenos su sintonía. Indíquenos de qué parte del país usted nos está sintonizando en el nombre del Señor Jesucristo. Continuamos entonces en esta maravillosa mañana, hoy 20 de junio, siendo las 10:22 de esta mañana maravillosa. Hoy estaremos compartiendo una palabra que me parece importante, una palabra que me parece trascendental y una palabra que tiene una gran connotación y tiene una gran importancia en este tiempo. Vamos a estar hablando acerca de la paternidad espiritual. ¿Qué significa ser padres espirituales? Aprovechamos la oportunidad para saludar al pastor Ismael Márquez, a su amada esposa Omagdi, a sus hijos preciosos, los bendecimos, los declaramos cubiertos por el poder de la sangre de Cristo, full sintonía en esta hora de la mañana. Vamos a estar conversando entonces acerca del tema la paternidad espiritual. ¿Qué significa ser padres espirituales? La palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, vamos a mirar por favor el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 6. Hay una palabra que me parece interesante, que me parece muy importante y vamos a resaltar algo que Jesús enseñó en el Evangelio de Mateo capítulo 6. Saludos a nuestra hermana Omagdi de Márquez, full sintonía. En el Mateo, en el capítulo número 6, Jesús dijo lo siguiente: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es interesante y de verdad que es una revelación la manera como Jesús está enseñándole a los discípulos a orar. Jesús está hablando de una relación entre hijos y un padre. Ustedes orarán de esta manera: Padre nuestro. Dios se presenta en las Escrituras como el Padre perfecto. Dios se presenta en las Escrituras como el modelo de lo que significa ser un padre. Dios se presenta en las Escrituras como un padre que tiene hijos y establece leyes, principios, verdades espirituales que sustentan esa relación entre el Padre de las luces, el Padre perfecto, el Padre comprometido, el Padre que no falla, el Padre 3 veces santo, que mantiene una relación con sus hijos. Y aunque los hijos de Dios, los que han nacido de nuevo, los que han sido comprados con la sangre de Cristo, no son perfectos, no son enteramente santos, estamos llenos de debilidades, errores, limitaciones, Dios no deja de ser un Padre amoroso. Dios no deja de ser Padre. Dios no deja de brindarnos paternidad espiritual. Dios no cambia, Dios no se muda, Dios no toma ningún tipo de acción contraria hacia nosotros a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestros errores y a pesar de nuestros inconvenientes.
ustedes orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 5, en el verso número 48, Jesús dijo: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así que Dios se presenta hoy, en el Día del Padre, se presenta ante todos los padres, se presenta ante usted, se presenta ante mí como el modelo, el referente, se presenta como el modelo ideal de lo que significa ser padres. Ahora bien, cuando hablamos de paternidad espiritual, debemos aclarar que en la Biblia, en las Escrituras, en la palabra de Dios, existe lo que se conoce como analogía. Una analogía es un puente que une una verdad espiritual con una verdad natural. Esto quiere decir que la mejor manera de poder entender el mundo natural es entendiendo el mundo espiritual. Y la mejor manera de poder entender el mundo espiritual es entendiendo cómo funciona el mundo natural. Le coloco algunos ejemplos para ilustrar lo que le estoy enseñando. En la carta de Pablo a los Efesios, le pido que por favor vaya conmigo a la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo número 5, vamos a encontrar una analogía, una verdad espiritual que tiene una connotación en el mundo natural. Pablo dice en el capítulo número 5, versículo 21 en adelante, dice la palabra: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, las casadas deben estar sujetas a sus maridos en todo. Los maridos deben amar a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Con esto, ¿qué estamos enseñando? Jesús se presenta como el modelo, como el ejemplo de lo que significa el rol y el papel de un esposo. Él dice: esposos, ustedes deben hacer exactamente lo mismo que yo hago con mi iglesia, que es mi amada, que es mi prometida, que es mi esposa, con quien voy a contraer nupcias, voy a contraer matrimonio en las bodas del Cordero. Así que si un esposo quiere hacer un autoexamen, quiere hacer una autoevaluación de su papel, de su rol, de su desempeño, debe tener a Cristo como modelo y como referente, porque esa es la analogía. Si una esposa quiere hacer una evaluación, quiere hacer un escaneo, quiere hacer un autoexamen de su papel y de su rol como esposa dentro del matrimonio, debe ir a la palabra de Dios, porque allí está el puente de enlace, allí está la analogía. Así como existe un matrimonio en la tierra, la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña que en el cielo hay un modelo, hay un diseño, en el cielo hay una estructura espiritual que nos sirve como referencia y como modelo para que en la tierra los que estamos casados, para que en la tierra los que somos esposos y las que son esposas no vivan como se les antoje, no hagan las cosas a su forma o manera caprichosa. Para que no nos convirtamos en jueces de los demás, la Biblia establece una analogía espiritual. Si tú quieres evaluar tu matrimonio, tienes que hacerlo a la luz de lo que la palabra del Señor dice. Si tú quieres evaluar tu desempeño como esposo, no se trata de evaluar lo bueno que tú haces en comparación con lo malo que otros hacen. Se trata de evaluar tu desempeño
en función de lo que Cristo hace con su iglesia. La ama, la perdona, la cuida, la sustenta, la restaura, la sana, es fiel con ella, es comprensivo con ella, la levanta cuando está debilitada. Así que podemos entender muchas verdades espirituales si simplemente usamos sabiduría y vamos a la palabra de Dios como el referente que Dios ha establecido y el modelo y el diseño de cómo debemos vivir nuestra vida matrimonial. Con respecto a la familia, Pablo el apóstol en la epístola a los Efesios, en el capítulo número 3, versículo 14, dice de la siguiente manera: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. El concepto de familia, el concepto de paternidad, el concepto de maternidad, el concepto de hijos es un concepto divino, es un concepto celestial, es un concepto de la eternidad. Por eso Pablo dice: doblo mis rodillas ante el Padre. No dice ante Dios, no dice ante el Señor, ante el Rey de los Reyes, ante el amo, ante el jefe, ante el patriarca. Dice ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia. Así que para poder evaluar nuestro rol, nuestro desempeño y nuestro papel como padres, la pregunta es: ¿cuál es el modelo a seguir? ¿Cuál es el referente a seguir? ¿Cuál es la referencia a seguir? ¿Debo parecerme a mi padre natural? ¿Debo parecerme al padre de mi vecino? ¿Debo parecerme a mi tío? ¿Debo parecerme a mi abuelo? ¿Debo parecerme a mi pastor de la iglesia? El referente y el modelo perfecto de padre, el modelo perfecto que yo debo copiar y debo imitar, es nada más y nada menos que mi Padre que está en los cielos, de quien toma nombre toda familia, primeramente en los cielos y en segundo lugar en la tierra. Saludamos y bendecimos a nuestro hermano José Montilla. Saludamos y bendecimos a nuestra hermana Betty Jauregui. Saludamos y bendecimos a nuestro hermano Edgar Mejías, a toda su preciosa familia en el nombre de Jesús. Estamos hablando de paternidad espiritual y estamos tomando principios, verdades espirituales de lo que significa la paternidad espiritual. Ahora bien, es importante que entendamos una gran verdad. Hemos escuchado muchas veces este tipo de expresiones. Padre no es el que engendra, sino el que cría, y madre es una sola. Con esta clase de conceptos, con esta clase de premisas culturales y sociales, muchas personas, lamentable y tristemente, se lanzan a el ejercicio de la paternidad sin entender que el verdadero concepto de paternidad lo encontramos en la palabra de Dios y que el modelo y el referente de lo que significa ser un verdadero padre es Dios. Él es la medida, Él es el modelo a seguir. Ahora bien, muchas personas de manera ignorante no entienden y no comprenden cómo funcionan las cosas en el reino de Dios y cómo funcionan las cosas en el mundo espiritual. Como resultado, quien no entienda cómo funcionan las cosas en el reino de Dios y en el mundo espiritual, en lo natural, en lo terrenal, en lo físico, va a cometer muchos errores, va a tropezar en muchos aspectos de la vida y su desempeño, su papel y su rol dejará mucho que desear. Aunque en lo natural un hombre tenga la capacidad para engendrar, aunque en lo natural un hombre tenga la capacidad física, la capacidad plena, la capacidad íntima de poder
engendrar hijos, eso no lo convierte en un padre espiritual. Existe la paternidad natural, existe la paternidad física, existe la paternidad afectiva, pero la Biblia nos habla de una paternidad superior, una paternidad que está por encima, una paternidad que va más allá que la simple función natural, la simple función física de la paternidad en la tierra, y es la paternidad espiritual. Hay quienes son padres en lo natural, hay quienes ejercen la paternidad en lo terrenal, pero nunca la han ejercido como padres espirituales. Nunca han sido sacerdotes espirituales en su casa. Nunca han sido pastores en su casa. Nunca han provocado y han generado una atmósfera espiritual donde los hijos tengan una experiencia personal con el Espíritu Santo, donde los hijos tengan una experiencia personal con Dios, donde Dios se convierta en el timonel, en el capitán, en el conductor y en el piloto de esa gran embarcación que llamamos familia. Así que usted que me está mirando a través de este video, puede ser que en el ejercicio de su paternidad terrenal, humana, física, biológica, lo esté haciendo bien. Sin embargo, eso no significa que en el ejercicio de su paternidad espiritual usted lo esté haciendo de la manera correcta, usted lo esté haciendo de la manera exacta. Cuando hablamos de paternidad espiritual, cuando hablamos de padres espirituales, cuando hablamos de padres desde el punto de vista de Dios, desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista escritural, ¿a qué estamos haciendo referencia? Un padre espiritual es alguien que, aunque ha cumplido con el ejercicio de la paternidad natural, aunque ha engendrado hijos, aunque ha provocado el nacimiento de hijos en este mundo, no es una persona que se conforma simplemente con la función biológica y natural de engendrar y de traer hijos al mundo. Un padre espiritual es aquel que, aparte de proveer bienes materiales, aparte de proveer sustento, alimento, calzado, vestido, aparte de ser un proveedor en lo natural, es un proveedor en lo espiritual. Dicho en otras palabras, los padres espirituales no solo se preocupan por mantener a una familia sustentada, no solo se preocupan por mantener a una familia cuidada y protegida, también se preocupan por proveer espiritualmente el alimento espiritual, la palabra de Dios, la oración, la adoración, la alabanza, la comunión con el Espíritu Santo de Dios. Un padre espiritual es alguien que va más allá simplemente de salir a la calle a buscar el sustento. Es alguien que va mucho más allá de simplemente pagar los servicios públicos. Un padre espiritual es uno que va mucho más allá de simplemente solventar las deudas y los gastos de la casa. Un padre espiritual es uno que se preocupa mucho más allá de la educación secular, de la educación intelectual, de la educación escolástica de sus hijos. Un padre espiritual no solo se conforma con llevar a sus hijos a la escuela, no solo se conforma con llevar a sus hijos al liceo, no solo se conforma con pagar los gastos de un semestre costoso en una universidad privada o en una universidad reconocida. Un padre espiritual comprende y entiende que si le brinda herramientas, si le brinda educación, si le brinda formación técnica, profesional, universitaria a sus hijos,
pero los deja desamparados de la educación cristiana. Los deja desamparados de la educación espiritual, los deja desamparados de la educación bíblica, los deja desamparados del conocimiento básico de la escritura, de la doctrina, de los principios de vida, del temor de Dios. Lamentablemente, solo ha cubierto una parte mínima en la formación de sus hijos, pero ha descuidado lo más importante, que es la sabiduría, el conocimiento y el temor de Dios a través de la palabra del Señor. Un padre espiritual es un maestro, un padre espiritual es un modelo. Un padre espiritual es un mentor espiritual. Un padre espiritual es un tutor. Un padre espiritual es un conductor y un moldeador de conductas. Es un modelo, es un referente, es un ejemplo. Un padre espiritual no es el que se conforma con dar órdenes, con establecer autoridad y con decir cómo se hacen las cosas. Un padre espiritual, lejos de imponer, expone a través de su comportamiento. Es un ejemplo a seguir. Trata de moldear la vida de su familia y la vida de sus hijos a través de los ejemplos, a través de la experiencia, a través de la vivencia diaria, a través de su relación con el Señor y de su relación con el Creador. ¿Cuál es el gran problema que estamos enfrentando hoy dentro de la iglesia y fuera de la iglesia? ¿Cuál es la gran crisis que el mundo está enfrentando hoy en día? ¿Dónde está el gran vacío y dónde está el punto débil de la familia de hoy en día? La gran debilidad y el gran problema que estamos enfrentando como sociedad es que no tenemos padres espirituales dentro de nuestros hogares. No tenemos padres espirituales dentro de nuestras familias. No tenemos padres espirituales que estén formando a una generación, que estén formando a una sociedad, que estén modelando a los hijos, a los jóvenes, a los niños bajo principios de temor de Dios, bajo principios de sabiduría divina, bajo principios escriturales basados en la verdad de la palabra de Dios. Por eso tenemos una generación de jóvenes adictos a las drogas. Por eso tenemos una generación de jóvenes que viven en promiscuidad. Por eso tenemos una generación de jóvenes irreverentes, irrespetuosos a las autoridades, una generación de jóvenes esclavizados de la tecnología, esclavizados del celular, esclavizados de la comodidad, esclavizados de una vida banal, esclavizados por lo material, por lo metálico, por lo físico, por lo que se ve. Estamos levantando una generación que tristemente, aunque proviene de hogares cristianos, tristemente, aunque proviene de familias cristianas, viven alejados de Dios, sin ningún tipo de interés, sin ningún tipo de pasión, sin ningún tipo de compromiso por las cosas de Dios. Y cuando colocamos la lupa, cuando colocamos el interés y buscamos las razones y las causas del por qué nuestra generación joven es una generación vacía, es una generación banal, es una generación que solo busca placer, es una generación que solo quiere comodidades, es una generación improductiva, estéril, sin proyectos de vida, nos damos cuenta que detrás de este gran problema no hay un padre espiritual en casa. No hay un padre que es un pastor para la familia. No hay un padre que es un sacerdote. No hay un padre comprometido con el cielo.
No hay un padre que es un profeta de Dios. No hay un padre que ora. No hay un padre que busca a Dios. No hay un padre que es fiel con sus diezmos y ofrendas. No hay un padre que vive en santidad. No hay un padre que motiva a la familia para ir a la iglesia. Al contrario, hay que rogarle, hay que suplicarle, hay que implorarle a ese padre que vaya a la congregación, que lea la Biblia, que busque de Dios. Si una persona va en un barco, en una embarcación, y el capitán del barco no tiene control del timón, no sabe hacia dónde va, no conoce la ruta, no sabe llevar el barco a puerto seguro, la pregunta es, la embarcación, los tripulantes que van dentro de ese barco, ¿a dónde van a llegar entonces? Así que cuando hablamos de paternidad espiritual, estamos hablando de algo que debemos rescatar con urgencia, porque el no saber entender, el no saber cumplir con lo que es la paternidad espiritual, está condenando a nuestra generación, está condenando a nuestros hijos. Estamos colocando en bandeja de plata, en las manos del enemigo, en las manos del pecado, en las manos de una cultura desordenada, de un mundo anti Dios, de un mundo anticristiano. Estamos exponiendo a nuestros hijos, estamos exponiendo a nuestras generaciones, estamos exponiendo a nuestros nietos la pereza, la desidia, la flojera de muchos padres cristianos, de no querer comprometerse con el Señor. No le hace daño solamente al padre, le hace daño a toda la familia, le hace daño a toda la casa, le hace daño a sus hijos, le hace daño a los nietos que aún no han nacido, le hace daño a sus bisnietos y tataranietos hasta la cuarta y quinta generación. Necesitamos despertar ante esta gran verdad enseñada en la palabra de Dios. Tú tienes que convertirte en un padre espiritual. Tú tienes que despertar y entender tu verdadera responsabilidad, porque los hijos que vinieron al mundo, tú los trajiste en el nombre de Jesús de Nazaret. No vinieron por el azar, no vinieron por casualidad, no vinieron de manera aleatoria. Vinieron porque un hombre y una mujer determinaron y decidieron que esos hijos vinieran al mundo. Los padres espirituales se preocupan por desarrollar, capacitar, por maximizar el potencial de Dios en la vida de sus hijos. Un padre espiritual en oración, en ayuno, busca el rostro de Dios para que Dios le muestre cuál es el código genético, cuál es el llamado, cuál es el ministerio y los dones con los cuales Dios ha capacitado a sus hijos. Muchos padres lamentablemente no entienden y no comprenden que los hijos que tenemos en nuestras manos son una herencia de Dios, no nos pertenecen. No somos dueños de esos hijos, no somos los amos ni los jefes de esos hijos. No se trata de lo que yo quiero que mis hijos hagan, ni se trata de que yo quiero que mis hijos se conviertan o lleguen a hacer esto o aquello. Se trata de entender qué es lo que Dios quiere hacer con este hijo, qué es lo que Dios quiere hacer con esta hija. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con mis hijos? ¿A qué los ha llamado? ¿Cuál es el ministerio que les ha entregado? ¿Cuáles son los dones, los talentos, las habilidades, las capacidades, la gracia, la unción con la cual Dios creó y diseñó a este hijo? Muy pocos padres están hoy interesados, están hoy preocupados, están hoy direccionados en tratar de entender el diseño de Dios para la vida de sus hijos. En la palabra del Señor encontramos algunas cosas importantes que yo quiero rápidamente compartir con usted.
En el libro del Génesis, en el capítulo número 37, vamos por favor al primer libro de la Biblia, capítulo 37 del libro del Génesis. En el versículo número 11, la palabra del Señor dice, hablando acerca de Jacob, dice, y sus hermanos le tenían envidia, 37:11 de Génesis, mas su padre meditaba en esto. Estos versículos tienen que ver con Jacob y su hijo José. En dos oportunidades, José le contó a sus hermanos y a su padre sueños que había tenido, sueños con un gran significado profético, sueños con un gran significado espiritual, sueños con una gran connotación de un llamado y de un ministerio que Dios tenía preparado para José. Mientras sus hermanos le tenían envidia, su padre comenzó a meditar, comenzó a pensar, comenzó a reflexionar y a evaluar. José no es un niño cualquiera. José no es un muchacho cualquiera. José no es un hijo más de los 11 que ya Jacob tenía en su haber. Jacob pudo olfatear y discernir que en ese muchacho había una gracia, una unción, un llamado, un ministerio y una capacidad sobrenatural de Dios. Has descubierto tú, que me estás viendo en este momento a través de este video, has descubierto la gracia, la unción, el llamado y los dones que hay en tus hijos. Vives constantemente recriminando, reprendiendo, exaltando lo malo que tus hijos hacen. Vives constantemente recriminando su mal carácter. Vives constantemente gritándoles en cara todos los defectos y todas las debilidades que tienen. Eso significa que nunca has descubierto y nunca te has tomado el tiempo para discernir qué quiere hacer Dios con esos hijos. En el libro del Génesis, en el capítulo número 25, por favor, versículo 19 en adelante, leemos de la siguiente manera. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo, de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y Jehová le respondió a Isaac, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Escuche por favor lo que dice Génesis 25:23. 2 naciones hay en tu seno. ¿Qué entendió Isaac cuando su esposa Rebeca estaba embarazada? Isaac entendió que Esaú y Jacob no eran niños comunes, no eran niños normales y naturales, eran 2 naciones. Detrás de Esaú había una nación que nacería, se formaría, se multiplicaría, y detrás de Jacob había otra nación también. Tus hijos representan familias, tus hijos representan matrimonios, tus hijos representan hogares, tus hijos representan otros hijos, tus hijos representan tu posteridad, tus hijos representan otras familias que vendrán después de ti, lo que significa que hoy tú estás formando, hoy tú estás preparando,
Hoy tú estás entrenando a las familias y a las naciones que vendrán después de ti a través de tu hijo. Sé que nunca lo habías pensado. Sé que esta revelación no la habías entendido o no la habías comprendido. Ese pequeño niño, esa pequeña niña, ese jovencito, esa señorita, mañana se va a casar, mañana va a tener hijos. Pero detrás de ese niño, detrás de esa niña, detrás de esa señorita y detrás de ese jovencito que mañana será esposa, que mañana será esposo, vendrán hijos, pero detrás de esos hijos vendrán otros más, y luego vendrán otros más, y luego vendrán otros más. Tú partirás al cielo, tú te irás a la presencia del Señor, tú partirás a la presencia del Rey, pero en la tierra, tu semilla, tu descendencia, lo que tú les enseñaste, bueno o malo, lo que aprendieron de ti por tus ejemplos y por tu modelo de conducta, bueno o malo, ellos lo van a repetir. Tienes tú una mentalidad profética, tienes tú una mentalidad futura, tienes tú una mentalidad del alcance de lo que tu familia llegará a ser en el futuro, evaluando, pensando, revisando lo que hoy estás haciendo con tu familia como padre. Te has puesto a evaluar, te has puesto a pensar en lo que tus hijos van a llegar a ser, mirando tu comportamiento, tu conducta y tus ejemplos. Para Isaac, el nacimiento de Esaú y de Jacob no era simplemente el nacimiento de dos hijos. Dios habló de manera profética y le dijo: dos naciones hay dentro de tu seno. Tu hijo representa naciones. Tu hija representa naciones. Aún después que tú mueras, tu familia se seguirá multiplicando. Tu familia se seguirá reproduciendo. Tu familia seguirá llenando la tierra. Tu familia seguirá llenando la ciudad. Tu familia seguirá llenando otros países y otras naciones. ¿Qué clase de semilla has sembrado en ellos? ¿De qué manera estás tú preparándote y estás preparando a tu descendencia, a las generaciones futuras para la vida que van a tener que enfrentar? Si nunca te has preocupado por reunirte con tu familia a orar, si nunca te has preocupado por reunirte con tus hijos a tener un devocional, a tener un altar familiar, a tener un tiempo de adoración, a tener un tiempo de alabanza, a tener un tiempo de enseñanza bíblica. Si tú quieres convertirte en un padre tolerante, en un padre de espíritu abierto, en un padre democrático, en un padre que permite que sus hijos hagan lo que se les antoje, ¿te imaginas lo que tu descendencia llegará a ser y las cosas que tu descendencia llegará a ejecutar si hoy no tienen un freno, si hoy no tienen un límite, si hoy no tienen principios, si hoy no tienen verdades espirituales, si hoy no tienen un referente y una muralla, un límite que les indique hasta dónde pueden llegar y hasta dónde no pueden llegar? Este tema realmente es apasionante, este tema realmente es tremendo, este tema realmente es poderoso. ¿Cómo conocer, ya para terminar, cómo conocer a un padre espiritual? Estamos hablando del tema paternidad espiritual. ¿Qué significa ser padres espirituales? Y cuando hablamos de padres, no solo nos referimos a la figura masculina, también nos referimos a la figura femenina, porque lamentable y tristemente debemos reconocer una verdad muy dolorosa. Hay familias disfuncionales donde a la madre le ha correspondido el rol, le ha correspondido la responsabilidad de cumplir con dos papeles: ser madre y ser padre. Aclaro, a la luz de las Escrituras y a la luz de la palabra de Dios, una madre no puede ser padre. Eso es antibíblico. Eso es el producto del pecado.
Eso es el producto del desorden. Es el producto de vivir fuera de Dios y lejos de Dios. Es el producto de sacar a Dios de la familia. Es el producto de sacar a Dios de la sociedad. Una madre es una madre. Un padre es un padre. Dios no se equivocó cuando creó al hombre y creó a la mujer, y a cada uno le asignó y a cada uno le entregó un rol, un papel totalmente diferente y totalmente distinto. Para cerrar esta palabra y este mensaje, ¿cómo conocer a un padre espiritual? Número 1, un padre espiritual es una persona que ha tenido una experiencia personal con Jesucristo. Es un hombre que ha nacido de nuevo. Es una mujer que ha experimentado un cambio total, absoluto, un cambio radical en su estilo de vida, en su forma de pensar, en su manera de ver la vida, en su cosmovisión. Un padre espiritual es un hombre. Un padre espiritual es una persona que ha rendido su vida totalmente a Jesucristo. Vive y camina bajo el señorío de Jesús. Vive sujeto a la palabra. Vive sujeto a la voluntad de Dios. Vive sujeto a las verdades establecidas en la palabra del Señor. Número 2. Un padre espiritual es un hombre que entiende y ha descubierto su verdadera identidad espiritual. Esto significa que los padres espirituales no andan buscando copias, no andan buscando modelos ni referencias, no son fotocopia de otros. Mi papá era así, yo soy así. Mi abuelo era así, yo soy así. Mi padrastro era así, yo soy así. Mi padre trataba a mi madre de esta manera y yo hago lo mismo. Mi papá me trató a mí de esta forma y yo voy a hacer lo mismo con mis hijos. Hay un gravísimo error en este tipo de método y en esta forma de crianza. Lo que a mí me hicieron se lo voy a hacer a mis hijos. Un padre espiritual tiene identidad espiritual. Sabe quién es en Cristo, conoce a su Padre Celestial, conoce lo que dice la palabra de Dios, sabe perfectamente que si hay alguien en la vida a quien debemos imitar y a quien debemos parecernos, es nada más y nada menos que a nuestro Padre Celestial, conforme a Mateo capítulo 5, versículo número 48. Un padre espiritual es un hombre de fe. Es un hombre que ha aprendido a depender de Dios. Es un hombre que ha aprendido a confiar en el Señor. Es un hombre cuya vida y cuyo testimonio es un ejemplo para sus hijos, es un reto y es un desafío. Es un hombre que en los momentos de necesidad, en los momentos de apremio, en los momentos de dificultad, lo primero que hace es correr a la presencia de Dios en oración. Es un hombre que le demuestra a sus hijos y le demuestra a su familia que todo aquel que cree en el Señor nunca quedará en vergüenza. Un padre espiritual es aquel que entiende que Dios obra en medio de lo sobrenatural. No es una víctima de la depresión, no es una víctima de la angustia, no es una víctima de la ansiedad, no es una víctima de la incredulidad. No pierde el control de la vida, no pierde el control del hogar, no pierde el norte, no pierde el enfoque. Mientras más difícil y mientras más fuerte es la crisis, un padre espiritual es un hombre que aprende a vivir en paz. Es un hombre que aprende a llevar sus cargas ante la presencia del Señor, conforme al Salmo 55:22. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, porque no dejará caído al justo. Así que, con estas referencias bíblicas y escriturales, la gran pregunta que debemos hacernos es la siguiente:
somos verdaderamente padres espirituales. ¿Eres tú un padre espiritual? ¿Eres tú una madre espiritual? ¿Entiendes que delante de ti Dios ha colocado el ministerio más importante del mundo? Formar a tus hijos, levantar a tus hijos, promover a tus hijos, convertir a tus hijos en hombres, en mujeres de Dios, en siervos y en siervas de Dios. La prueba de tu paternidad, el examen de tu paternidad, la asignación de tu paternidad es levantar una generación que viva bajo el temor de Dios. Si tus hijos están contigo, si tus hijos están pequeños, si tus hijos están en casa, si tus hijos están bajo tu techo y bajo tu cobertura, ¿qué esperas? ¿Por qué dejar pasar el tiempo? ¿Por qué postergar el tiempo y dejar para mañana lo que deberías estar haciendo hoy? ¿Por qué vivir con una agenda tan apretada, tan llena de actividades, tan llena de compromisos, tan llena de trabajo, tan llena de ocupaciones, que no hay tiempo ni oportunidad para que tus hijos a través de ti se acerquen a Dios? Mañana cuando no estés, mañana cuando hayas partido de este mundo, mañana cuando ya no puedas tener la vigilancia y el control de tus hijos, mañana cuando ellos crezcan, mañana cuando sean adolescentes, cuando quieran tomar sus propias decisiones, cuando quieran tener sus propios amigos, cuando establezcan el horario en el que van a regresar a casa, ¿qué vas a hacer si desde un principio y desde un comienzo no formaste en ellos un carácter, no formaste en tus hijos el temor a Dios, no formaste en tus hijos el conocimiento del Señor y nunca fuiste capaz de verificar, nunca fuiste capaz de entender que tus hijos necesitaban un encuentro personal con Cristo? No se trata simplemente de llevarlos a la iglesia, no se trata simplemente de orar con ellos, no se trata simplemente de leerles un texto de la Biblia. Ellos necesitan nacer de nuevo, necesitan la experiencia de la salvación, necesitan ser llenos del Espíritu Santo, necesitan conocer a Jesús de manera personal como Señor y Salvador, porque la salvación es individual, no es familiar, no es colectiva, no es grupal ni corporativa. Cada quien necesita conocer a Jesús y cada quien necesita ser salvo. Que Dios nos levante como padres espirituales, que Dios nos levante como una generación de padres pastores, que Dios nos levante como una generación de padres sacerdotes, que Dios nos levante como una generación de padres que defienden y pelean por sus hijos. Cuando Moisés le ordenó y le indicó al faraón que dejara salir al pueblo de Israel, el faraón le dijo: ¿quiénes han de ir con ustedes? Y Moisés contestó: irán nuestras mujeres, nuestros ancianos, irá nuestro ganado, irán nuestros hijos y nuestras familias. El faraón le contestó: no, ciertamente vayan al desierto, ustedes, las mujeres, los ancianos, el ganado, pero los hijos se quedan en Egipto. Satanás tiene toda una trampa, toda una campaña, toda una estrategia para que tú vayas a la iglesia, para que tú le sirvas a Dios, para que tú estés en el ministerio, pero que tus hijos se queden en la casa, que tus hijos se queden viendo televisión, que tus hijos se queden viendo caricaturas, que tus hijos se queden en la casa del vecino, que tus hijos no se involucren en la iglesia, que tus hijos no se involucren en el servicio a Dios. La orden del faraón es: ve tú al desierto, adora, sirve, canta, alaba, predica, gana discípulos, pero tus hijos se quedan conmigo, tus hijos se quedan en Egipto,
tus hijos se quedan en las tinieblas y tus hijos se quedan bajo el poder del faraón. No lo permitas. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate hoy como ese padre espiritual. Levántate hoy como esa madre espiritual y comienza a orar, a guerrear, a pelear espiritualmente, no con tus hijos, contra los espíritus inmundos que los quieren apartar y que los quieren alejar del propósito eterno. Recuerda, si quieres hacer un examen y una evaluación de tu función como padre y de tu función como madre, Dios es el modelo, Dios es el referente. Tengo que aprender a ser un padre, así como Dios es padre de sus hijos. Vamos a orar y a darle gracias a Dios por este tiempo y a pedirle al Señor que nos dé la sabiduría necesaria para ser verdaderos padres espirituales. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias. Gracias por este precioso tiempo. Gracias por esta palabra, por esta verdad espiritual. Hoy traigo ante ti a todos los padres, a todas las madres. Hemos entendido a la luz de la palabra que no es suficiente con ser padres y madres en lo natural. No es suficiente ser padres y madres en lo humano, en lo físico. Necesitamos ir más allá. Por eso en las Escrituras tú te presentas como el Padre perfecto, el modelo de padre, el ejemplo de lo que significa ser un padre. Por eso tu palabra dice en Mateo 5:48, sean como vuestro Padre que está en los cielos. Quizás nunca tuvimos un padre que fuera un ejemplo para nosotros. Quizás nunca tuvimos un padre que fuera un pastor, un sacerdote, un líder espiritual. Quizás nunca tuvimos un padre que nos enseñó el temor a Dios, que nos enseñó la oración, que nos enseñó la comunión y la intimidad con el Espíritu Santo. Pero te tenemos a ti. Y no podemos, oh Señor, cometer los mismos errores que nuestros padres cometieron con nosotros. No podemos repetir ese error con nuestros hijos. Señor, levanta una generación de padres espirituales. Levanta una generación de varones esforzados y valientes. Levanta una generación de padres que marquen la diferencia. Levanta una generación de padres que te amen, que te sirvan, que te honren, que seamos un ejemplo, que seamos un modelo, que seamos una referencia, que nuestros hijos puedan ver en nosotros una inspiración, Padre, que ellos quieran ser como nosotros, que quieran imitar nuestra fe, que quieran imitar nuestra vida de santidad, que quieran imitar nuestra vida de compromiso y de entrega delante de ti en el nombre de Jesús. Levanta, Señor, esa generación de padres. Levanta esa generación de hombres. Hay ausencia, escasez de padres espirituales y esa es, Señor, la gran calamidad que el mundo está enfrentando y la razón por la cual vivimos en un mundo de desorden, de pecado, de violencia, de iniquidad, donde se dictan leyes anticristianas que van en contra de la palabra y de la verdad. Necesitamos rescatar a nuestra generación. Necesitamos rescatar el ministerio más importante de todos, que es el ministerio del hogar, el ministerio de la familia, el ministerio de los hijos. Ayúdanos. Y aunque hemos pecado, hemos fallado y nos hemos equivocado, que la sangre de Cristo nos limpie. Señor, siempre hay tiempo para volver a comenzar, porque tú eres un Dios de grandes oportunidades. Bendigo a los padres, bendigo a las madres que han recibido esta palabra y declaro en el nombre de Jesús que esta palabra, dada por revelación del Espíritu, provocará cambios, provocará, Señor, transformación y una nueva mentalidad y una visión clara de cómo hacer las cosas. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy las gracias. Amén. Te bendigo en el nombre de Jesús. Gracias
por habernos acompañado. Hemos llegado al final de nuestra transmisión. Reenvíe este mensaje, reenvíe este video, reenvíe esta palabra a todos los contactos que usted tenga en el nombre del Señor. Saludos al hermano Lewis, saludo a la hermana Andrea, saludo a toda su familia en el nombre del Señor Jesucristo. Que tengan un día repleto de grandes bendiciones. Volveremos a encontrarnos el próximo domingo en nuestro servicio congregacional y estaremos haciendo la transmisión a través de Facebook Live. Shalom es paz, bendiciones de parte del Señor. Volveremos una vez más a encontrarnos a través de las redes sociales. Habló para ustedes el pastor Elio Franco. Bendiciones y feliz día. Amén y amén.